¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a otro programa en vivo de Life by Calestino, quizá el último de este 2024, pero atención, tenemos algunas sorpresitas más antes de que termine el año. En estos días vamos a estar largando el podcast que grabamos con el querido Ian Moche, así que tenemos un capítulo especial, pero hoy también, hoy tenemos un episodio especialísimo en vivo, estamos transmitiendo para toda América Latina, desde Argentina, Ecuador, Chile, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Colombia, no me quiero olvidar de ningún país, Perú. Y hoy tenemos la presencia del embriólogo Ignacio Moreno, que lo presento. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. Bueno, muy contentos de que estés acá. Muchas gracias por la invitación. A mí, todo lo que sea esta difusión de estos temas, yo más que agradecido y encantado de charlar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un repaso, si te parece, vamos de menos a más, para que se vaya entendiendo. Yo en la previa estuve haciendo unos pequeños repasos, pero si te parece, arranquemos por lo más básico. ¿Querés dar una introducción al tema? Bueno, la introducción simple es cuando una mujer o una pareja, el proyecto de familia que sea, no puede lograr ese embarazo, acude, digamos, a un médico en busca de ayuda, a un centro de fertilidad. Y ahí hay un abanico de personas, de profesionales atrás que estamos construyendo o trabajando para ese deseo, ¿no? Bien, en el siglo XX, por lo menos hasta fines del siglo XX, si una pareja quería tener un chiquito y no podía, la opción era la adopción. Hoy por hoy los avances de la ciencia y todo lo demás nos permiten una multiplicidad de escenarios, ¿verdad? Todo cambia, incluso los proyectos de familia cambian y bueno, tenemos opciones, bueno, ya que estoy les adelanto, si no vieron la película Joy, que salió en Netflix hace poco, que cuenta un poco la historia de lo que fue el primer nacimiento de la bebé gestada por técnicas de fertilización asistida, con todo lo que llevó atrás. Véanla porque está muy buena. Y sí, como vos decías, tenemos un montón de alternativas que tienen que ver desde distintos proyectos de familia a utilizar gametas, óvulos o espermatozoides que provienen de donantes y así construir nuevos proyectos, ¿no? Bien, ¿con qué casos te encontrás cuando las familias, los padres, las madres se acercan al consultorio? Bueno, yo primero no hago consultorio propiamente dicho. Está bueno, digamos, la pregunta para aclarar y entender esto, que uno acude al médico especialista, generalmente son ginecólogos especialistas en reproducción asistida, donde el rol del médico es diagnosticar y tratar, pero el médico o la médica no embaraza a la paciente solamente. Ahí está el otro pilar quizás de la clínica de fertilidad, somos los embriólogos, que somos los que evaluamos las gametas, óvulos y espermatozoides, las juntamos, generamos embriones y esos embriones los devolvemos al médico que va a hacer la transferencia, digamos, al cuerpo de la mujer. Entonces, está bueno entender eso para cuando yo como paciente necesito información, el médico me va a dar una información, pero el embriólogo me va a brindar otro tipo de información que me va a ayudar un montón para reducir ansiedad, reducir miedos y entender el proceso, ¿no? Claro. Es fundamental eso. Un acompañamiento de forma integral, ¿no? Yo Totalmente. revisaba un poco tu Instagram y decías que no hay grandes eminencias, sino que hay equipos médicos del otro lado. Eso lo decía Favaloro, Bien, no lo decía yo, pero es tal cual así. Como te digo, o sea, un médico no embaraza. Antes se creía, digamos, desde hace mucho tiempo, digamos, se creía que vos ibas al médico y él te daba, digamos, él o ella te daba ese embarazo. Y la realidad es que con el avance de la ciencia se va haciendo todo cada vez más en detalle, más específico, y es lógico que las profesiones se van haciendo especialidades y se van cada vez diversificando más. Y la realidad es esa, que hoy hay un gran equipo atrás. Antes se creía que era una eminencia, hoy sabemos que hay un gran equipo atrás de nuestros deseos como pacientes. bien, perfecto. Y dentro de todo este abanico de posibilidades que hay para
para concebir, ¿no? ¿Te parece si hacemos un pequeño desglose de las distintas posibilidades que hay? Totalmente. Mira, a grandes rasgos uno va a separar en técnicas de baja complejidad y alta complejidad que tienen que ver en cómo o dónde ocurre la fertilización. Digamos, si el óvulo es fertilizado dentro del cuerpo, eso es baja complejidad y generalmente tiene que ver con lo que se conoce como coito programado, que es el médico te va haciendo un seguimiento de la ovulación y te dice, bueno, cuando el folículo ya está a punto de ovular, te dice tener relaciones en este momento y eso como que se asiste en ese sentido, o se hace una inseminación intrauterina donde se procesa el semen, se sacan los espermatozoides fuera del semen y esos espermatozoides en medio de cultivo se devuelven al útero para que la fertilización ocurra in vivo, se llama, por eso es baja complejidad. Si hay que sacar a los óvulos y fertilizarlos en el laboratorio, eso se llama fertilización in vitro y es la alta complejidad. Bien. In vitro es porque las placas de cultivo antes eran de vidrio, por eso hoy son de plástico, pero Claro. por eso se llama in vitro. Bien, perfecto. Y la instancia previa, leía, hay distintas estadísticas, ¿no? Pero que entre el 16 y el 30% de la población, si no me equivoco, a nivel mundial se dificulta al momento de, bueno, de concebir, ¿no? Pero esto tiene que ver también con los tiempos de la sociedad que cambian, familias que deciden posponer un poco debido, bueno, a los tiempos de la sociedad, el trabajo, el estudio, la familia y todo eso. ¿Qué cosas encontrás, qué historias encontrás del otro lado? Bueno, hay un montón un abanico muy grande, digamos, de causas. Estamos también expuestos a mayor cantidad de contaminantes que antes. Los hábitos de vida influyen en nuestra fertilidad. Y obviamente hoy viajar es mucho más fácil que antes. Los proyectos profesionales son mucho más... hoy uno busca, digamos, sus sueños a nivel de desarrollo personal y eso trae, o sea, en contrapartida, Posponer otras cosas. posponer otras cosas. Entre esas cosas está lo que se llama reloj biológico, que sobre todo afecta a la mujer, en el sentido de la cantidad de óvulos que se va agotando y esa calidad de óvulos va a ir disminuyendo a medida que transcurren los años y hay un punto de corte que es más o menos a los 35 años, donde esa calidad empieza a disminuir. En el hombre no es que no afecte la edad, sino que afecta después, más o menos a los 45 años, pero de una manera totalmente diferente que en la mujer. En la mujer, el efecto de la edad que tiene sobre el proceso de maduración de los óvulos pega muy fuerte. No se desconoce, o sea, se desconoce la causa, no se sabe por qué, pero el proceso de maduración se vuelve especialmente sensible con la edad. Leía también que antes de, bueno, buscar la ayuda de profesionales, se recomienda que la pareja tenga aproximadamente, cuando es el caso de una pareja, ¿no?, que busca tener un bebé, 12 meses de relaciones sexuales y si después de eso no sucede, ahí ya se van al tratamiento. Esa es un poco la definición de infertilidad, es no lograr el embarazo al cabo de un año de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. Pero la realidad es que cuando uno tiene más de 35 años, ese año, digamos, que hay que esperar puede disminuir a 6 meses. Y la nueva realidad es que si pasaron 3 meses y yo ya tengo la duda, puedo consultar igual, no hace falta esperar, no hace falta esperar 6 meses para ir por lo menos a consultar al médico y que el médico sea especialista en fertilidad. No es lo mismo un ginecólogo general que un ginecólogo especialista en reproducción asistida. Tiene otra visión del campo. Bien, y la diferencia puntual entre infertilidad y esterilidad, ¿cuál sería? Bueno, infertilidad es lo que te dije recién y esterilidad sería no poder... Bueno, infertilidad tiene que ver con la dificultad de lograr ese embarazo y que vas a tener que terminar utilizando ayuda médica. Y esterilidad es que no podés utilizar tus gametas propias, es decir, porque no tengas, no las estés produciendo o en el caso de la mujer tampoco puedas gestar. Entonces eso es esterilidad, pero la realidad es que nos corremos un poco de esos significados tan fríos porque lo que
realmente hacemos es ayudar o tratar de resolver, sea infertilidad o esterilidad, vamos hacia el objetivo que es lograr de acompañar ese deseo con un resultado positivo. Bien. ¿Y cuáles son cuál es el camino ya cuando, bueno, una pareja, una familia o una persona de forma individual quiere nada, llevar a cabo el tratamiento? Hay distintos tipos de familias, hay distintos tipos de pacientes. Bueno, ¿sabrías identificar básicamente los distintos tipos y decirme más o menos cómo es eso? Hay distintos tipos. Yo creo que lo que te puedo hablar yo es del punto de vista biológico, si usamos gametas propias o utilizamos gametas donadas. Si hacemos gestación por sustitución, que hoy en día es un tema muy sensible y polémico por la falta de regulación que hay en el país y en el mundo en general. Quizás desde el punto de vista biológico te lo puedo abordar un poco más, no desde el punto de vista sociocultural. No, ni hablar. La realidad es esa: cuando tenemos óvulos, contamos con óvulos que provienen de mujeres con edad reproductiva avanzada, la chance de formar un embrión normal va a ser más baja. No significa cero, va a ser más baja. Entonces, en un punto, la mujer o la pareja o el proyecto de familia que sea, que estén en ese momento, digamos, en la búsqueda del embarazo, van a tener que tomar una decisión, van a tener que decidir hasta qué punto intentar con sus gametas o pasar a una alternativa que es, por ejemplo, la ovodonación, que es utilizar óvulos de donantes de mujeres jóvenes. Un par de puntos para aclarar en este sentido es que la donante, si bien es una mujer joven, muchas veces con fertilidad comprobada, no significa, acá en biología no hay certezas, no significa que por hacer ovodonación voy a tener una tasa de embarazo del 100%. Significa que voy a elevar mi chance de embarazo. Pero nunca llego al 100% porque las donantes son personas también. Y acá hay un concepto biológico que no quiero extenderme demasiado, pero se llama meiosis, que es el proceso por el cual se forman los óvulos y se forman los espermatozoides. Que ese proceso biológico es sumamente ineficiente, pero es fundamental porque es lo que nos da variabilidad, que nos hace a todos diferentes, incluso entre nuestros hermanos. Eso es culpa de la meiosis. Entonces, ese es el proceso que se hace especialmente sensible con la edad, la meiosis. Más o menos Bien, está bastante claro. Después, bueno, como todo, estamos sometidos a internet, a muchísima información, y vos en tu Instagram tenés un segmento exclusivo que es de falopa. Nos está viendo mucha gente de América Latina. Acá falopa sería como bizarro. Claro, ¿sí? sí. Como sí, algo sí. bizarro, como algo que no tiene capaz sustento científico, ¿no? Le decimos fertifalopa para llevarlo a la parte de fertilidad. Es un término que no... digamos que no sé si lo inventé yo, no lo inventé yo, lo adapté, digamos, de otros lados. También hay otros comunicadores que lo utilizan, así que simplemente Son mitos acerca exactamente, de la fertilidad. de la fertilidad. Hoy, como vos dijiste, hay tanto en internet, consumimos tanto y hay tanta gente que en su afán de ayudar termina, digamos, tergiversándose y vendiendo o talleres o vendiendo mitos que no hacen más que llenar de culpa a las pacientes o a los pacientes que en la desesperación y en la falta de información caen presos de eso. Entonces, por las dudas, pago y veo. Porque yo quiero hacer todo lo posible que tengo a mi alcance, entonces pago y después veo. Y ahí es tarde. ¿Sabes qué? Tenemos a mucha gente ahí del otro lado. Yo te voy a pedir ahora que vos enumeres alguna de estas fertifalopas, porque hay muchas, son las frases de las bisabuelas comúnmente, pero hay mucha gente también que nos está mirando, así que si les parece, para interactuar nos pueden dejar acá su fertifalopa, que la vamos a estar leyendo enseguida. La gente de la producción nos va a estar haciendo llegar los distintos comentarios, y también si tienen dudas, aprovechen este espacio que Ignacio las va a estar respondiendo. Es para esto este video, para que podamos interactuar, para que podamos tener información y para que podamos despejar todas las dudas. Volvemos a las fertifalopas. Enumérame algunas o las que más escuchás. Algunas. Por ejemplo, hay
influencers, por así decirlo, que dicen que vos podés regular tu ovulación. Y la realidad es que no. Entonces, el problema de eso, que suena infantil, es que por ahí uno se pone a pensar y se angustia pensando de que no estoy logrando el embarazo porque estoy ovulando mal, ¿entendés? Y no va por ahí, no va Estás por ahí vibrando porque... bajo. Claro. Entonces, o hay otras que dicen, si tenés los pies fríos, tenés el útero frío y eso puede ser una causa de no embarazo. Y la realidad es que el útero no puede estar frío porque ninguno de los órganos puede estar a diferente temperatura. Si puede, digamos, eso viene de un concepto, digamos, de la medicina china que no tiene mucho que ver con eso. Eso es una adaptación totalmente errada para poder vender un taller. Y la realidad es que una vez una paciente me dice, Nacho, yo perdí un embarazo y estaba convencida que fue por tener los pies fríos. ¿Entendés? Y ese es el mensaje que transmiten estos comunicadores tratando de vender su curso. Y es sumamente nocivo. Entonces, cuando hay información o cuando uno puede pensar dos minutos, está todo bien, digamos, Fíjate que yo no estoy en contra de la medicina china. Yo estoy en contra de que te vendan, en nombre de la medicina china, un taller que nada tiene que ver con eso. Entonces, y es esa falta, digamos, de información, esa falta de sentido crítico, nos hace caer. Claro. Sí, sin ni hablar. La información siempre nos acerca a la verdad, lo que realmente es. Total. ¿Sabés qué? Tengo acá un puntito de cosas que no me las quería olvidar. En primer término, ¿qué factores pueden dificultar la implantación de un embrión en el útero? Bien, bueno, eso es un tema bastante médico, el tema de la implantación, así que simplemente no me voy a entrar en detalles, pero sí quiero comentar, porque también otra de la Fertifalopa, y lo uno acá, digamos, a esto, es el tema del reseteo intestinal y esto de las dietas milagrosas y demás. No hay magia en este sentido. Si uno tiene buenos hábitos de vida, una dieta saludable, si querés antiinflamatoria, seguramente te mejore el organismo. La fertilidad es una parte más del organismo. Ahora, ¿la dieta te embaraza? No. Entonces, Fertifalopa en ese caso sería mostrar un test de embarazo positivo habiendo hecho esa dieta. Y es incomprobable eso. Quizás sí, pero es incomprobable. Entonces, es un mensaje de vuelta nocivo, porque si no me embaracé, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo mal la dieta? ¿No me está impactando? Entonces, hay que entender que la mayor causa de falla de implantación es la genética del embrión. Contra eso no podemos hacer nada, eso es biología pura. Y cuando transferimos un embrión que está genéticamente analizado, estamos hablando de una chance de embarazo de aproximadamente el 70%. Eso quiere decir que hay un 30% de otras cosas que hacen a la implantación, que no tienen que ver con el embrión, pero bueno, cuando analizamos todas estas cosas que consumimos como recetas mágicas, estamos hablando de mejorar ese 30%. Claro. No hay que olvidar que la mayoría es responsabilidad de la genética del embrión. Claro. Así que no nos queda otra que pedir información en nuestras clínicas y confiar en nuestros profesionales que nos están atendiendo y cuestionarse las cosas. También leía que al momento de la infertilidad hay, si se quiere, un 30% que puede ser por parte del hombre, un 30% por parte de la mujer y hay un 30% que la ciencia todavía no se explica qué puede llegar a ser. ¿Es así? Es más o menos así. De vuelta, digamos, ¿quién arma esos porcentajes? Sí, claro. Es relativo, pero el concepto de eso es que la infertilidad puede venir de la mano del hombre, de la mujer, en iguales proporciones, de una combinación o de factores que se desconocen. Bien. Y esto está bueno, digamos, aclararlo porque muchas veces me dicen, Nacho, todos mis estudios me dan bien. Claro, pero que te den bien tus estudios no significa que esté todo bien. Por algo no logramos el embarazo. Con la tecnología que hoy tenemos y con los métodos diagnósticos que hoy tenemos, no permite o no llegamos a visualizar cuál es la causa, pero no significa que no haya causa. Entonces, ante esos casos, siempre pedir más información. Si no nos sentimos cómodos con la información que nos da el médico, que nos dan los embriólogos, siempre pedir una segunda opinión. Bien. Porque una mirada diferente ante el mismo problema siempre suma. Y el profesional que se enoja porque uno pide otra información, el que se enoja pierde. Pierde la paciente en ese sentido.
porque no está contenida, la paciente está buscando algo que el profesional no le está dando. Entonces, siempre está bueno, digamos, preguntar y tener eso en cuenta. El que se enoja pierde. Nosotros, con las distintas personas que vienen acá al programa, siempre es una frase que queda: una segunda consulta nunca está de más. Y Jamás. sobre todo las familias, madres, padres, personas que buscan tener una criatura, ¿no? Es un momento muy emotivo, ¿viste? Un momento muy íntimo también, y uno se tiene que sentir respaldado porque es una decisión y es todo un proceso también muy íntimo, ¿no? Es muy íntimo y muy personal, y hoy en día, aprovechando el hilo, las decisiones, las pacientes, las personas están capacitadas para tomar decisiones básicas. Por ejemplo, ¿cuántos embriones me voy a transferir? Está bueno saber que no hay mayor chance de embarazo transfiriendo 2 embriones, hablando del blastocisto, que es un poco el estadio embrionario de máximo potencial de embarazo, que es en día 5 o día 6. Te interrumpo, esto Sí. tiene que ver con la in vitro, ¿no? Con la in vitro, Bien. claro. Cuando haces una fertilización in vitro, generalmente generás embriones, y si tenemos suerte, en general, hay más de un embrión viable para transferir. Entonces, ¿qué pasa? Si la paciente conoce que no tiene más chance de embarazo transfiriendo 2 blastocistos, que un blastocisto por vez en 2 transferencias de última, ella misma va a saber que está disminuyendo su riesgo de embarazo múltiple. Porque hay una romantización con los mellizos, Claro. Es súper lindo, pero la realidad es que un embarazo múltiple es de alto riesgo. Claro. Para la madre que lo gesta y para los bebés que estén en gestación. Entonces, una persona misma puede decir: no, yo no quiero que me transfieras 2 embriones. Transferime uno, el otro me lo congelás. O si ella quiere que se transfieran los 2, asumiendo los riesgos. Me detengo acá. Dijiste congelar embriones. Dijiste también que, bueno, capaz en esa búsqueda, que a veces sabemos que la espera y la búsqueda desesperan un poco, uno en ese afán de quiero tener a mi bebé, capaz que pide que se implanten de más, pero eso trae consigo chances de un embarazo gemelar, por ejemplo. Eso es el múltiple, Bien. el gemelar. Congelar, sí, se pueden congelar embriones, se pueden congelar óvulos, se pueden congelar espermatozoides. Hoy en día, que creo que a partir más o menos del 2010, en realidad la técnica en sí se desarrolla en el 2006, pero ya en 2010 se puso en práctica en la clínica, que es el congelamiento rápido, la vitrificación. Y eso permite una alta tasa de sobrevida de los embriones, de los óvulos y bueno, de los espermatozoides. Todavía con la criopreservación, que es el método lento, tiene una buena tasa de sobrevida. ¿Por qué? El talón de Aquiles acá es el agua dentro de las células. Los espermatozoides son una célula muy chiquita, los óvulos son una célula muy grande y los embriones son un conjunto de células relativamente pequeñas. Entonces, mientras menos agua tenga la célula, más fácil es ese congelamiento. Y acá, con la vitrificación, las tasas de sobrevida que se lograron obtener en embriones es del 98% aproximadamente, en óvulos del 80-85%, y en espermatozoides realmente no hay un porcentaje porque tenés millones de espermatozoides. Claro. Y depende de otros factores. Pero a lo que voy es que tengamos en cuenta que el congelamiento, de vuelta, en biología no hay certezas. El congelamiento es una técnica súper útil que nos permitió utilizar embriones que hoy son excedentes, pero los puedo utilizar más adelante, y también nos permitió preservar la fertilidad. Que técnicamente, si me permitís me extiendo. Por favor, sí. Preservar la fertilidad no existe, porque no se preserva la fertilidad. Entonces, vas a ver en todos los portales, en todas las clínicas que te dicen preserva tu fertilidad, guarda tus óvulos para más adelante. Lo que vos estás haciendo es preservar una chance de fertilidad a futuro. ¿Por qué? Por esto que te explico del congelamiento y el descongelamiento, por esto que te digo que no todos los óvulos que obtengamos van a ser normales, ni todos los espermatozoides que utilicemos van a ser normales, y en la fusión del óvulo con el espermatozoide que se forma un embrión, todavía hay que ver si ese embrión es viable o no. Entonces, hay muchos checkpoints en el desarrollo que hacen que no se pueda hablar de preservar tu fertilidad.
estamos preservando siempre, biología siempre son chances. Estoy preservando unas chances de Chances. fertilidad. Para todo lo que vos vayas a hacer en biología tenés más o menos chances de que ocurra algo. Nada de certeza. Bien, le digo a la gente de producción que vayamos preparando las preguntas que nos hayan llegado, así se las podemos hacer a Ignacio. Y además te quería preguntar, estamos hablando de la in vitro. Sí. Vamos, si te parece, paso a paso. ¿Cuáles son las etapas, las distintas etapas? Que ya hablamos de algunas. Bien. No hay embarazo, ¿qué hago? Consulto a un médico especialista en reproducción asistida. El médico, el rol fundamental del médico es diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico. Veo cuáles son tus causas de infertilidad o de la pareja, o sea, por qué ese embarazo no llega. Y en base a eso, veo si voy a una baja complejidad o vamos a una fertilización in vitro. En una fertilización in vitro consiste en diagramar, el médico esto lo hace, diagrama un esquema de estimulación ovárica. Es decir, te da hormonas para que tus ovarios, en vez de producir un óvulo por mes o por ciclo menstrual, produzca más. Que naturalmente los produce, nada más que el ovario mismo se encarga de reducir esa cantidad de óvulos. Recluta, llama al crecimiento a un grupito de óvulos y finalmente hay un folículo que se hace dominante e inhibe el desarrollo del resto. La estimulación ovárica lo que hace es inhibir al dominante, es decir, que crezcan todos. O sea, en ese sentido es populista. Bien. Bueno, no, que crezcan todos. Y en el momento de la ovulación, antes de la ovulación, el médico punza esos ovarios, aspira el líquido folicular y ahí están los óvulos. Y eso van en tubitos al laboratorio. Ahí ya entra el rol del embriólogo. Entonces, de acá en adelante hay que preguntar, hay que charlar con el embriólogo a ver cómo viene todo, cómo estaban mis óvulos, cómo están los espermatozoides y cómo van los embriones que se van a ir generando. Pero antes de ir a eso, te hago este concepto, hablo de la parte masculina, si no parece que todo es de la mujer. Claro. El hombre también tiene lo que se llama factor masculino. Al hombre se le ve la cantidad de espermatozoides, la movilidad y la morfología sobre todo, y pueden analizarse otros factores como la fragmentación del ADN espermático, es decir, qué tan roto está ese ADN a nivel poblacional de la cantidad de espermatozoides. Entonces, cuando hay alguna causa de infertilidad asociada a factor masculino, hay técnicas que permiten seleccionar espermatozoides mediante un filtrado, sacás los espermatozoides que tienen fragmentación de ADN o los haces pasar por microporos para que solamente pasen los mejores y demás. Entonces, después el embriólogo va a elegir... O sea, vos estás ¿cómo se llama el lugar donde trabajás? Un laboratorio, de fertilización, un laboratorio, de embriología, perfecto. digamos. Entonces, si hay espermatozoides que capaz están más complicados, lo que se hace es ir haciendo como distintas etapas, ir filtrando, se hace un filtrado, digamos, de espermatozoides cuando hay asociado un factor masculino. Bien. Hay como dos técnicas de inseminación. Bien. La fertilización in vitro clásica, que es poner a los espermatozoides juntos con los óvulos en la placa de cultivo, en la incubadora, esperás al día siguiente a ver si ocurrió la fertilización y eso trae el pro, digamos, que es lo más natural posible, pero no es controlable, no es tan controlable como la segunda técnica de inseminación, que es la más utilizada, sobre todo en factor masculino, que es el ICSI, que es inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Bien. Y ahí el embriólogo busca al Brad Pitt o a la Angelina Jolie que esté nadando, que bien fachero el espermatozoide, o fachera, porque ahora te explico por qué. Lo elige el embriólogo y lo inyecta directamente dentro del óvulo. Bien. ¿Okay? Eso es el ICSI. En ambos casos, siempre una vez que vemos que está todo ok, se inyecta en el óvulo. En el óvulo. Bien. El óvulo puede ser maduro o inmaduro. Vamos a utilizar los óvulos maduros. Bien. Los inmaduros los vamos a descartar. Entonces, ¿por qué Angelina Jolie o Brad Pitt? Sí. Porque el que define el sexo del embrión, esto es divertido, es el hombre. El hombre produce espermatozoide que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Cromosoma es una estructura que es un choricito, que es
nada más ni nada menos que ADN ultra mega compactado. Sí, mucha data. Bueno, mucha data. Sí, ahí, sí, en sí, esa pequeña- en ese choricito. Sí, Todos nosotros tenemos 46 cromosomas. 23 que lo aporta el óvulo, 23 que lo aporta el espermatozoide. Se juntan, vuelve al 46. Entonces, en ese 46, el óvulo siempre va a tener un cromosoma X. El espermatozoide va a tener o un cromosoma X o un cromosoma Y. Porque nosotros somos XY. ¿Me seguís? sí. No sé si la gente me sigue. Déjennos ahí en los comentarios. Enseguida vamos con la pregunta de la gente. Ahora me las van a acercar. Ay, si podés, anotámelas. Porque ¿Producción va entendiendo o no? Eso es importante. ¿Va entendiendo? ¿Se entiende? Listo. Nos Ahí dicen va. que sí, Eso es perfecto. importante, porque como somos XY, Sí. como nuestro cuerpo, o sea, la meiosis va a hacer un proceso reductivo, Sí. yo tengo 46 cromosomas y mis espermatozoides tienen que tener 23. Claro. En esa división, la mitad de los espermatozoides va a agarrar la X que yo tengo y la mitad va a agarrar la Y que Sí. yo tengo. Entonces, todo esos dos grupos de espermatozoides van a llegar al óvulo Sí. y el óvulo, esto también es importante. El óvulo es el que le dice, ¿pasás vos o vos? Exactamente, Bien, no ahí es va. el que llega primero. O sea, largan los caballos Claro. y el óvulo pasa Pasa O sea, generalmente uno aprendió El en el ejemplo es colegio. terrible, pero es para que se entienda. Claro, en el colegio uno aprendió que llega el primero, digamos, el ganador. Y la realidad es que el óvulo es quien selecciona quién entra y quién no. Así que eso como para tener en cuenta. Entonces, el óvulo, la mujer siempre es XX. Por eso los óvulos que produzca siempre van a tener una X. Bien. ¿Seguimos? Perfecto. Bien. Sí. Seguimos con el desarrollo embrionario. Sí. No todos los óvulos que inseminemos van a fertilizar. Bien. Esto está bueno para entender lo que es un proceso reductivo. Es una carrera con obstáculos, el desarrollo embrionario. Significa que un óvulo no necesariamente va a formar un blastocisto, que es este embrión en estadio embrionario de día 5 o día 6. Y no todo blastocisto va a ser normal ni va a formar un embarazo, a generar un embarazo. Entonces, tiene que ir superando checkpoints del desarrollo para que digamos, el final feliz sea un nacido vivo. Entonces, ¿puede que vos tengas un óvulo y te produzca un nacido vivo? Sí, obvio, puede. Ahora, la chance de que eso suceda es menor por todos los obstáculos que hay que superar en el medio. Claro. Esto también abre un debate súper ético, que lo podemos mencionar, si quieren después lo ahondamos o no, que uno, digamos, en esto de cuándo comienza la vida humana, si vamos a la vida humana, es un concepto sociocultural, ¿no? Y la biología no se rige por lo sociocultural, tiene sus propias reglas. Entonces, un óvulo tiene vida, un espermatozoide tiene vida, las bacterias tienen vida. Entonces no hay un punto de corte. ¿Por qué la iglesia dice no desde la concepción? No, pero desde la biología todavía tiene que superar un montón de checkpoints. O sea, un óvulo fertilizado no significa que va a dar un embrión viable, menos va a dar un embarazo. No sabemos. Claro. Entonces, por eso, biológicamente no tiene sentido un concepto sociocultural o jurídico. Y eso está bueno que, lamentablemente, no es el debate que se da en la Cámara de Diputados, si querés, o en la de Senadores cuando se tienen que tratar estos temas. Perdemos el tiempo diciendo cuándo arranca la vida humana. Y no es por ahí la discusión, porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque la iglesia o los preceptos de cada persona, Sí, la cultura misma. la cultura misma te dice una cosa, la biología te dice otra. Entonces, está bueno para entender esto y discutamos lo que hay que discutir. Bien, perfecto. Y después, bueno, llegamos a esta etapa, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Bien, llegamos, no todos, digamos, los embriones, como te dije, no Claro. todos los óvulos que fertilizan van a llegar al estadio de blastocisto. Números en promedio, estamos hablando de que la mitad de los óvulos que fertilizan va a llegar al estadio transferible, que es el blastocisto de día 5 o de día 6. ¿Por qué digo 5 o día 6? Porque esto no es matemática. Claro. Como pasa en la vida, digamos, todos tenemos distintas velocidades, distinto tipo de metabolismo.
Entonces, a algunos embriones lo esperable es que lleguen en día 5, Sí. pero algunos van a llegar después, o otros van a llegar antes. Entonces, lo que sí importa es que la mitad de los óvulos va a poder lograr formar un blastocisto. Y esto es en promedio, porque mientras metamos en la bolsa las variables que nos hacen a la infertilidad, ese porcentaje puede ser menor o puede ser mayor. Bien. Quiero terminar con la in vitro, de Sí. dejar todo bien claro y después pasamos a la segunda. Para que no te termine, digamos, No, la y pregunta además, ¿sabés anterior. qué duda tengo? Una vez que está todo ok, ¿cómo se implanta eso? Se transfiere. Se transfiere. Ahí está, los destinos del blastocisto, me faltaba. Ahí va. Vos podés transferirlo, que es, lo cargamos en un catéter, se llama, que es como una pajuela sofisticada, lo llevamos a quirófano, donde está el médico con la paciente ya preparada, en posición, se hace una ecografía y ese catéter ingresa al útero y ahí se deposita el embrión. Bien. Esa es la transferencia. Si me sobraron embriones, el otro destino del blastocisto es el congelamiento. Lo guardo, lo uso después. Y el tercer destino es el análisis genético. Yo puedo hoy en día tomar una muestra de ese blastocisto, mandar a analizar esa muestra, congelar el blastocisto, el resultado demora aproximadamente 3 semanas, y lo que me va a decir ese resultado es si ese blastocisto tiene toda la información genética que tiene que tener, si tiene más o si tiene de menos. No existe hoy en día una técnica que te haga, no sé, una radiografía del embrión y te diga, este embrión tiene tal y tal enfermedad, este no. Lo que hace la técnica esta es analizar cantidad de información. Bien. ¿Tengo todos los cromosomas que tengo que tener? ¿Tengo 46? ¿Tengo de más o tengo de menos? Eso es lo que hace. ¿Qué sobre pasa los cuando hay embriones. de más y qué pasa cuando hay de menos? Si hay de más o de menos, no se transfiere, porque el embrión es aneuploide, se llama, anormal genéticamente. Y eso, digamos, hay aneuploidías o anormalidades que son compatibles con la vida, mientras que la mayoría son incompatibles con la vida, pero nadie transferiría un embrión, por más que la aneuploidía sea compatible. Yo creo, no sé, esto depende de cada uno, pero nadie haría eso, digamos, de transferir un embrión que ya sabes que tiene una patología. Claro, por principios éticos y para resguardar la vida de... Es complejo, digamos, es un debate, digamos, que excede a esto. Bien. Pero sí, lo que uno busca es que el resultado te diga, este embrión es transferible. Bien. Tengo preguntas de la gente. A ver. Después vamos a seguir con la segunda técnica que me nombraste. Y después también quiero que me expliques cómo hacen, por ejemplo, las personas que alquilan un vientre, por ejemplo, o las parejas, familias monoparentales que quieren ser madres, padres solos, o parejas homosexuales que también deciden llevar adelante este proceso, ¿no? ¿Cómo es la mecánica en ese aspecto? Después de que hablemos de la segunda, pero tenemos las preguntas de la gente que nos hicieron llegar a través de este vivo que estamos realizando para toda América Latina, y nos dicen, la primera de las preguntas es, ¿hasta qué edad es recomendable congelar óvulos? No hay edad, no hay edad. Con lo que hablamos recién, vos tenés un punto de corte, que es a partir de los 35 años, vos ya sabés que la calidad y la cantidad va a disminuir. Claro. Vos hacés lo que vos quieras. La información es poder, y el poder es para tomar decisiones. Entonces, si esta información vos la recibís cuando estás en el colegio, sabés que hay un reloj biológico, vos programás o podés diagramar tu vida como vos quieras. Y en el momento que sea, quizás decidís congelar óvulos, quizás no. Sabés que mientras que estás, digamos, entre los, 20 y 35, estás en el momento ideal. Claro. Después deja de ser ideal, pero no significa que no lo puedas congelar. Bien. En síntesis, de 20 a 35 es un gran momento para hacerlo y después bajan las posibilidades ya, como habíamos hablado al comienzo. Estás en la cresta de la ola, pero tampoco es tan corte así exacto. Por eso es bueno tener un seguimiento médico, hablar, digamos, y en estos temas puntualmente de vuelta. Uno generalmente va al ginecólogo general
Pero en estos temas de fertilidad es súper recomendable que vayamos a un ginecólogo especialista en reproducción. Bien, 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 bien. Bueno, tenemos más preguntas. ¿Cuáles son las banderas verdes y rojas que debo tener en cuenta para elegir la clínica y con qué herramientas debo llegar a la primera consulta para comenzar un tratamiento? Me gusta Red mucho. flags. Red flags, red flags. A ver, en realidad vamos a ir por lo positivo y después Sí. que cada uno saque sus conclusiones. Yo hice una vez un reel muy polémico que yo tiré mis 3 tips. Pará, recordemos tus redes. Ignacio.moreno en Instagram y en TikTok es @embriobanda. Bien. Uso esas. Bueno, este reel lo que decía es, según mi criterio, yo no tengo la verdad en absoluto, pero como estoy dentro del sistema, puedo recomendar cuál es mi criterio para elegir la mejor clínica de fertilidad. No significa que tenga la verdad, simplemente es lo que yo haría como paciente. Entonces dije, bueno, que la clínica, que el laboratorio transfiera o utilice siempre blastocistos. Que no transfiramos embriones en día 2, en día 3. No, vamos siempre a blastocisto. Como sabemos que la mitad de los óvulos fertilizados va a llegar a blasto, no quiero utilizar embriones que todavía no sé si van a pasar el checkpoint ese de llegar a blastocisto. Claro. Entonces, si el laboratorio trabaja sí o sí con embriones a blastocisto, ya me está diciendo algo. Primer punto. Segundo punto, que trabajen los domingos. ¿Por qué? Y feriados. Porque los tiempos de la biología no son los días de semana. Claro. Te cae cuando te cae y es lo mismo que una guardia. Si me cae, no sé, hacer el análisis genético un domingo, no quiero que me congelen el embrión el sábado y me lo descongelen el martes o el lunes para analizármelo ahí. No. Entonces, está buena esa información saberla porque muchas veces te la enterás cuando ya estás en el baile. Y eso no está bueno. O sea, pierde credibilidad con la clínica, pierde esa confianza que uno tiene que tener con el centro y con los profesionales que te atienden. Tercer punto. Esta información, así como yo te la estoy hablando a vos, está bueno, si sos paciente, que la hables con tu embriólogo. Sí, poder tener esta charla así, aunque sea así, mano a mano, decirle, che, mirá, Totalmente. esto es lo que me está pasando, esto es lo que quiero esperar de tu otra parte, ¿no? Porque lo que te da a entender eso es que el centro trabaja en equipo. Vos lo que querés es un equipo, no querés una eminencia. Volvemos a la frase de Favaloro. Volvemos a Favaloro, que lamentablemente Favaloro fue un pionero en el sentido de que no habían redes sociales. Claro. Si Favaloro hubiera tenido redes sociales, hoy teníamos a Favaloro todavía. Y lamentablemente, digo, pero la vio. Favaloro la vio. Él siempre habló de equipo. Y en ese sentido también, si a vos te permiten hablar con el que va a hacer tus embriones, porque imagínate que en un montón de clínicas la información del laboratorio de cuánto fertilizaron, la calidad de los embriones, te la pasa o el médico o las enfermeras en su variante o las secretarias. Claro, súper frío, súper lejano. Es que es gente que no está en el laboratorio, Claro. sin desmerecer, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero no hace embriones, no evalúa las gametas. Entonces, ¿cómo no empatizar con la paciente, con la ansiedad que tiene una paciente, con los miedos que tiene? Si alguien que no hace embriones le está contando sobre sus embriones. Es lógico. Entonces, si un centro, si una clínica de fertilidad te permite hablar con los embriólogos para que te den la información del laboratorio, eso te está diciendo que hay trabajo en equipo. No hay clínicas perfectas, no existen. Pero sí hay clínicas donde el abordaje a la paciente no te hace sentir como un número, no te hace, o sea, ya el hecho de no lograr el embarazo es un bajón. Entonces, por lo menos hacémela pasar, haceme sentir bien. Claro, sí, sí, Mismo. más empatía y más, generar cercanía, ¿no? En un momento tan emotivo, tan... Bueno, tenemos más preguntas por acá. Si se hace una transferencia de un embrión, ¿es posible tener un embarazo gemelar? Saludos, Gabriela. Bueno, hola Gaby. Sí, es posible. La chance que suceda eso es de menos del 1%. Pero la diferencia entre mellizos y gemelos, ya que estamos, Sí. el gemelo tiene es el mismo ADN, es el mismo embrión que se dividió por causas desconocidas, se dividió en 2. Y los 2 implantaron. Entonces, el gemelo siempre es del mismo sexo. Siempre es o nena-nena o nene-nene.
porque es el mismo ADN. Los mellizos son 2 embriones, 2 óvulos fertilizados, que en el mismo momento implantaron. Claro. Y eso puede ser nena y nene, o nene o nena. Digamos, Bien. puede ser el mismo sexo o diferentes. Gemelos entonces se dividió en dos. Un embrión, gemelo es embrión un único embrión que se divide se en divide. 2 y los 2 Y implantan. después obviamente. el otro son 2 que llegan al mismo tiempo. Exactamente. Perfecto. Bueno, y después me decías, para cerrar la consulta de Gabriela, Sí. menos del 1% de probabilidades que sea gemelar si se Exacto. implanta un embrión. Exacto. Bien, después nos preguntan en qué centro atendés. Yo trabajo en San Juan, en el Sanatorio Argentino, y en Bahía Blanca, en Ameris. Y también trabajo para Igenomics, que es una empresa de análisis genético, es multinacional, que, bueno, trabajamos con diferentes clínicas que ya tienen sus embriólogos, ya tienen los embriones formados, y yo voy para esta empresa, viajo con un láser, que es el que se instala en el microscopio y que nos permite hacer la toma de muestras de células de los blastocistos para poder analizar genéticamente. Se toman las muestras y esas muestras se mandan a analizar y ahí termina. Espectacular. Después, ¿cómo afecta el uso de anticonceptivos a mi fertilidad futura? Bueno, lo mismo. Esto es una pregunta, digamos, que es para un médico. Yo te lo puedo contestar sin el detalle porque es lo que entiendo, pero la realidad es que no afecta. Claro. No ovulás, básicamente. El óvulo que producís no termina saliendo, pero no te reduce Bien. el stock. Bien, perfecto. Tenemos 2 más que una de ellas es cómo impactan ciertas enfermedades como la endometriosis en mi fertilidad. Bueno, estaban haciendo todas consultas médicas. Yo le puedo hablar de embriones, le puedo hablar de óvulos y de espermatozoides. La endometriosis es tejido endometrial que crece fuera del endometrio. Y eso produce como una intoxicación del sector donde crece, de donde se aloja. Entonces, si se aloja en los ovarios, por ejemplo, todos los folículos que crezcan ahí van a estar intoxicados entre comillas. Y eso obviamente me va a dar peor calidad ovocitaria. Bien, perfecto. Y Hasta ahí llego, porque realmente es mucho más complejo, pero eso, como te digo, son temas médicos. Y lo que corresponde, así como yo te digo, Sí. che, médicos, dejen a los embriólogos hablar con sus pacientes. Embriólogos, La verdad que este es un tema médico y corresponde que estas preguntas las responda un médico. Bien, perfecto. A ver, se van sumando algunas más, pero la otra que tenemos es, ¿qué pasa si el tratamiento no funciona? Bueno, eso es parte del camino. Lo bueno de la información es que te prepara. De hablar con el embriólogo previamente al tratamiento, previamente al desarrollo embrionario, es que te prepara para lo que viene. Y cuando vos entrás al tratamiento sabiendo que puede pasar que no te embaraces, de hecho lo más probable, es por estadística, es mitad y mitad, digamos, pero depende de las causas de infertilidad, lo más probable es que no lo logremos, uno entra diferente. Y no es ser pesimista, es ser realista. Entonces, siempre, digamos, estar resguardado emocionalmente de antemano, y si las cosas van saliendo bien, bueno, mejor. Pero si es al revés, si vos vas, si te inflan, digamos, claro. si te venden humo de entrada... Sí, la caída es más fuerte. Exactamente, el choque contra la pared es fuertísimo. Entonces, esa es la importancia de cuando vos vas al médico especialista en fertilidad, te cuenta todo el panorama médico y que te diga, hasta acá llegué yo, ahora anda a hablar con el embriólogo que te va a explicar todo lo que puede pasar en el laboratorio y todo lo que no, porque hay mucho miedo, digamos, hay muchos tabúes asociados. Entonces, toda esa información te prepara y te baja el nivel de ansiedad previamente al tratamiento. Bien. 2 más tenemos. ¿En qué día del desarrollo pueden ser gemelos? Eso se ve, digamos, entre el día 8 y 10. Bien. Que eso ya está dentro del útero. No lo vemos en el laboratorio. Estaría buenísimo verlo, pero no lo vemos, porque siempre el desarrollo, digamos, de embrionario en el laboratorio llega hasta día 5 o día 6. Bien. Ocasionalmente hasta día 7, pero hasta blastocisto. Después, cuando ocurre esto del gemelo, el embrión sigue cambiando de configuración, ya no es más blastocisto. Bien. Una más relacionada a los días. ¿Cuál es la diferencia entre transferir un embrión en día 3 y día 5? Bueno, principalmente esto que te digo, el embrión de día 3 todavía tiene que llegar a día 5. Entonces,
Eso por un lado. No sabes si ese embrión va a llegar. Entonces, transferir un blastocisto, sabes por lo menos de que ya llegó. Puede el blastocisto no ser normal genéticamente, puede el blastocisto no implantar, pero al menos ese checkpoint de día 3 a día 5 ya lo superó. Entonces, eso es información a favor. Ahora, el tema del ambiente in vivo. El medio de cultivo natural que hay en las trompas de falopio es diferente al medio de cultivo natural que hay en el útero en cuanto al consumo de la molécula de energía que necesita el embrión de día 3 versus la que necesita el embrión de día 5. ¿Te perdiste? No, voy. Bueno, bien. Perfecto. Entonces, en las trompas tenés más de una molécula, piruvato, y en el útero tenés más glucosa. El blastocisto consume más glucosa. Entonces, si yo te transfiero día 3 en el útero, vas a tener más glucosa. Y el día 3 consume más piruvato. Entonces, técnicamente lo estás transfiriendo en un ambiente que no sería potencialmente el ideal. Claro. Entonces, de vuelta, ¿para qué transferimos en día 3? Ahora salieron otros trabajos igualmente que obviamente analiza, vos necesitas sí o sí para llevar a blastocisto un buen laboratorio. Entonces, hay unos trabajos que dicen, bueno, pero a veces las variables del laboratorio no son tan estables y los embriones de día 3 al final tendrían mejor resultado que los de día 5. Bueno, están recién apareciendo esos trabajos. Yo todavía soy un poco escéptico a eso, pero por lo menos hay que mencionar. Y esto, indudablemente, con los avances técnicos de la tecnología, de los tiempos, es algo que se actualiza, imagino, todo el tiempo, constantemente. Volvemos un poco, con in vitro ya como que cerramos, ¿no? Todo este tema es in vitro, Pero, por ejemplo, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. ¿De qué va ese proceso? Eso es una forma de inseminación. Bien. Es cómo voy a hacer que el espermatozoide llegue al óvulo. Hago que sea natural, clásico, digamos, tirar los espermatozoides en el mismo lugar donde están los óvulos y que pase lo que tenga que pasar, o voy al ICSI. Lo que no te dije al principio es que hay dos escuelas, dos filosofías. Los que hacen fertilización in vitro clásica cuando la muestra de espermatozoides es buena, o sea, no tiene factor masculino asociado, y hay otra escuela que dice, yo hago ICSI a todo, por más que la muestra sea buena. Porque, como te digo, la gran ventaja del ICSI es que cuando la muestra no es buena, el embriólogo elige, dentro de lo que hay, lo mejor posible. Claro. Entonces, la fertilización in vitro clásica tiene una desventaja que es menos controlable y a veces puede fallar. Fallar significa que no fertilizaron los óvulos o que fertilizan mal porque hay una excesiva carga de espermatozoides. El ICSI es más raro que falle, puede fallar también, pero es más raro. Entonces, ¿qué pasa? Como yo hablo con las pacientes, yo antes hacía FIV cuando la muestra era buena y hacía ICSI cuando la muestra no era muy buena, y hoy en día hago ICSI a todo. ¿Por qué? Porque me ha pasado tener que hablar con la paciente, explicarle que los óvulos no fertilizaron cuando le hice FIV, y me dice, ¿por qué no hiciste ICSI? Y tenés razón. Y la verdad es que para el biólogo es lo mismo, en el sentido de es más natural versus menos natural, o sea, invasivo, que es el ICSI. Entonces voy a optar por la técnica que biológicamente yo considere como embriólogo, pero no estoy teniendo en cuenta lo que realmente necesita la paciente. Y eso te lo da el contacto con la paciente. Por eso para las pacientes es fundamental hablar con los embriólogos, para nosotros también es fundamental tener ese contacto con la paciente, porque muchas veces tomamos decisiones sin saber, sin conocer a la paciente. Y es clave conocerla, porque es en definitiva, atrás de cada célula, atrás de cada blastocisto, hay sueños, hay emociones, hay deseos, que el embriólogo metido en la cocina, en el laboratorio, no las suele ver. Entonces, por eso yo me volqué hacia hacer ICSI a todo, porque es lo más controlable. No significa que va a ser lo mejor, significa que es lo máximo que yo le puedo dar. Bien. ¿Y el ICSI decías que eras más invasivo? Es invasivo porque tenés que primero sostener el óvulo, pincharlo. Tenés que agarrar el espermatozoide, tenés que quebrarle la cola porque eso libera, digamos, eso facilita el proceso de activación del óvulo. Lo agarrás directamente, lo metés dentro del óvulo y lo sacás. Esto se hace con un microscopio, con unos bracitos robóticos y vos estás viendo por el ocular. En definitiva es como jugar a la PlayStation,
pero no podés perder. Bien. Perfecto, súper claro quedó. Y vamos 55 minutos. Yo quiero ir cerrando, pero nada, dejamos un espacio más para las preguntas de la gente y después... Hay varias fertifalopas también que han quedado. Bueno, Pero... dejamos unas fertifalopas para el final, no se pierdan, quédense ahí. Y antes te quería preguntar las posibilidades que trae esto, ¿no? Hablamos de vientres subrogados, hablamos de familias monoparentales. ¿Qué posibilidades trajo esto en ese sentido, en el desarrollo de las familias, en las posibilidades? Por ejemplo, ¿cómo funciona esto de subrogar un vientre, por ejemplo? Bueno, son todas técnicas que van evolucionando y con las técnicas, y un poco más lento, va evolucionando nuestro concepto, digamos, nuestros impedimentos éticos, si querés, o sea, el cerebro evoluciona también. Y vos fíjate que cuando vean la peli me vas a entender, de Joy, Sí. Antes, hacer una fertilización in vitro era como que estás jugando a ser Dios, está pésimo lo que estás haciendo. Y en realidad, los que realmente están con las manos en la masa, saben que vos estás ayudando a personas, a que tienen un deseo y tienen un impedimento biológico, y uno lo que hace es tratar de ayudar y de sobrepasar, digamos, ese impedimento y lograr el deseo, en definitiva, de que esas personas sean madres, sean padres. Entonces, hoy puntualmente la subrogación, bueno, antes de la subrogación se dio, digamos, con la fertilización in vitro se permitió nuevos conceptos de familia. Ahí va. Donde vos tengas dos mamás, por ejemplo, recién hablábamos con los chicos de una compañerita de mi nena, digamos, hablando por los chicos, no es que yo sea padre todavía, no, que tiene dos mamás y uno tiene que explicarle por qué tiene dos mamás y está bueno, digamos, que haya nuevas formas de familia, porque en definitiva todos podemos elegir. Y de eso se trata la vida. Nadie, yo no te puedo decir a vos qué hacer o qué no hacer. Cada uno elige. Dentro de los límites éticos, ¿no? Claro, claro. Entonces, viene después esta técnica que es todavía un poco más polémica, porque todavía no estamos quizás programados o no entendemos o no empatizamos con las personas que desean tener un hijo, que es un derecho tener un hijo o una hija, y no pueden lograrlo ya sea porque no tienen vientre por algún tema, digamos, de salud, no tienen útero, o simplemente no pueden por otra razón, no pueden gestar, y aparecen otras personas que solidariamente se ofrecen a llevarles ese embarazo. Hay un montón de condiciones que no es que simplemente cualquiera puede gestarle el embarazo a otra persona, que se trata, digamos, de llevar dentro de un marco un poco ordenado, por así decirlo. ¿Qué pasa? En Argentina no está prohibido, pero tampoco está regulado. Y últimamente habrán visto en las noticias casos de gestación por sustitución que fueron mega polémicos y se está investigando la trata. ¿Por qué? Porque cuando las gestantes que se aceptan para el programa, para poder gestar, no tienen que tener necesidades, tienen que tener las necesidades básicas cubiertas. No tienen que vivir en condiciones de extrema necesidad, tienen que ya ser madres previamente y en definitiva no pueden, digamos, si pasan hambre no pueden tener este programa, no pueden acceder a ser gestantes. Como no está regulado, como no está reglamentado, no hay ley, no está prohibido, pero no está reglamentado, entra, digamos, en que cada uno trabaje como... Sí, unos vacíos legales terribles. Hay unos vacíos legales y en definitiva el problema no es la gestación por sustitución. La gestación permite a un montón de personas, parejas de hombres solos, pareja de hombre, digamos, o un hombre solo. No le queda otra que utilizar una gestante. Marley, lo vemos a Mirko y decís, qué lindo Mirko, hermoso. Pero de repente después salimos a decir que no, la gestación por sustitución, están utilizando a la mujer para no sé qué. Y en definitiva hay como una dicotomía ahí que es producto de que todavía no estamos o empatizando con la persona o entendiendo que hay cosas que cambian y que necesitamos sí o sí regular, porque como te digo, no es problema de la gestación. El problema es que no esté reglamentado dentro de ese orden. Bien, perfecto, quedó clarísimo este tema.
Me parece que conceptualmente mi propósito en este vivo era entender bien todo el proceso y creo que lo tengo súper claro, las distintas técnicas, cómo acceden las familias, los tratamientos que hay, también explicar un poco esto de los vientres subrogados y las distintas posibilidades de familia que hay, así que en eso creo que ha sido un éxito. Bien. Si te parece, mientras yo leo las nuevas preguntas que se sumaron, vamos con las falopitas, Fertifalopa. las fertifalopas. Hay cosas graciosas, qué sé yo, cuando, no sé, que vienen de la tía o de gente que opina, los opinadores seriales, que después de las relaciones sexuales mantener las piernas para arriba o ponerte un tampón de tapón. Y no, la realidad es que el semen, cuando ingresa a la cavidad vaginal, hay toda una película, un film de líquido con espermatozoides. Y por más que caiga todo después, ese líquido no cae. Claro. Entonces eso queda ahí. Y por más que tengamos las piernas para arriba, el efecto va a ser el mismo. Entonces, mito totalmente, caído. Después hay otro que es súper interesante porque de esto también mucha gente hace plata con esto, que es el hecho de que las mujeres estuvieron en el vientre de la abuela. ¿Por qué? Porque las mujeres nacen con todos los óvulos que van a ovular en su vida. Entonces, dentro de la abuela, cuando la abuela estaba embarazada de su madre, o sea... ¿Se entendió? Sí. Ok. De la primera generación, dentro como una mamushka. esa mamushka, exactamente, gracias, me viene fantástico. Esa mamushka ya tenía los óvulos que va a generar a su hija. Entonces dicen lo transgeneracional y todos los quilombos de tu abuela, sí. Los todo heredaste, lo karmático. todo lo dramático de tu abuela lo heredaste vos en el ADN porque, y te empiezan a usar palabras románticas y fíjate que en todos los fertifalopas está el cuántico. Sí, sí, sí. Porque esto es una sanación cuántica que no sé esto qué. ¿sabe qué es? Peso karmático. Lo que hizo tu tatarabuelo. Claro. Entonces vos decís, pero primero, me está llenando de culpa. Yo demasiado que no puedo con mi vida. Mirá, si me voy a hacer cargo de los problemas de mi abuela. Basta. Basta. Es como que cuando uno lo piensa 2 minutos críticamente y sale, hace el ejercicio de salir de esa zona de desesperación, de decir, estoy haciendo todo lo posible. Bueno, hacer lo posible también es 2 minutos de pensamiento crítico, decir, esto no cierra. Y si aún así crees en todo eso, está perfecto. Pero lo estás eligiendo vos. Y de eso se trata, de poder elegir. Porque cuando uno no sabe y me hablan de lo cuántico y de que mi abuela y que no sé qué, uno se asusta y dice, debe ser por esto. Y volvemos, no sé, a la época medieval, cuando no teníamos información de nada. Claro, claro. Hoy estamos totalmente capacitados para tener pensamiento crítico. Sí, ni hablar, ni hablar. Y además tenemos esto a la mano que nos permite, bueno, siempre y cuando sean fuentes confiables, ¿no? Verificar todo lo que nos dice y toda la información que tenemos alrededor. Una preguntita que se sumó, que me parece que la hemos repasado, pero no está de más. ¿Hasta qué edad una mujer puede hacerse tratamiento con ICSI? Bueno, eso es lo que te decía al principio. Una cosa es, que me viene bien la pregunta porque esto es totalmente políticamente incorrecto, el tema de los convenios con las obras sociales. Porque una mujer, técnicamente, se puede hacer el tratamiento que quiera, hasta la edad que quiera. Vos tenés que saber qué posibilidades tenés vos. Si tenés un chance de recontra baja, vos vas a tener que decidir si invertir costo emocional y costo económico en un tratamiento que probablemente falle o si vas a otro tipo de tratamiento. Pero claro, hoy no podemos elegir porque la obra social, por ejemplo, te dice no, yo no te voy a cubrir otro tratamiento con tus óvulos porque vas a fracasar. Entonces yo te cubro si vas a donación. ¿Por qué la obra social no me deja elegir? No sé, es para plantearlo. Y el otro tema es que de repente, Nacho, yo me quiero atender con vos porque vos me explicás. O con cualquiera, sacame a mí del medio. Me quiero atender en tal clínica porque está tal embriólogo o porque está tal médico o porque me gusta la clínica. Y no puedo porque no me la cubre la obra social. ¿Por qué? Porque no hay convenio. ¿Qué son los convenios?
Los convenios no es nada más que un motivo para hacer chanchullos o curros. ¿Por qué? Porque si uno pudiera elegir la clínica, o sea, si uno establece el costo mínimo de un ICSI, el ICSI vale 5, por ejemplo. En todas las clínicas va a valer 5. Si yo soy una clínica que tengo la última incubadora o invierto más que otras clínicas y yo quiero cobrar, mi costo del ICSI es 8. Y la paciente lo sabe. Entonces, sabe que le cubre 5, pero el resto lo va a tener que pagar, elige la paciente. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Es que se acaba el curro. Básicamente es políticamente incorrecto, yo ya lo sé, me voy a ganar problemas, pero es lo que realmente no se entiende esto de los convenios, porque no le das la posibilidad a la persona de poder elegir dónde atenderse. Bien. Ignacio, para ir cerrando, ¿crees que nos quedó algo por charlar? ¿Algo que capaz haya faltado tener en cuenta a la hora de explicar? ¿Hemos repasado todo? No, hemos repasado bastante, creo yo. Siempre está bueno saber más. La moraleja de todo esto es que la información es poder. Es poder para saber elegir, para tomar decisiones. Entonces, nunca dejen de querer preguntar, de querer saber más. Y el que se enoja pierde. Bueno, muchísimas gracias por estar. Ha sido un placer charlar con vos. Gracias, Dani. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha sumado a este vivo. Les decimos que en las próximas horas vamos a estar lanzando el episodio con Ian Mochi, así que no se lo pueden perder. Y bueno, gracias a toda la gente que este proyecto ha surgido principalmente durante el 2024, este año vio la luz, así que es un placer poder compartirlo con ustedes y es nuestro compromiso de cara al futuro, bueno, nada, brindar más información y estar cada vez más cerca de todos ustedes que nos siguen y nos eligen. Será hasta la próxima y que el año 2025 sea un excelente año para todos. Hasta luego.